Saludos, queridos amigos y hermanos, el Señor les bendiga. Les damos la bienvenida a otro episodio del Testimonio de Jesús, donde compartimos historias reales de personas reales como tú y como yo, que han pasado por diferentes etapas en la vida, situaciones de vida, pero siguen creyendo en Jesús, siguen amando a Jesús, siguen pensando que Dios es amor, que Dios es real. En esta ocasión tengo un invitado especial, como siempre, para ustedes. Antes voy a compartir uno de sus versículos favoritos. Se encuentra en el libro de Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Wow, qué lindo ese versículo. Yo sé que es el favorito de muchas personas que nos están mirando y escuchando. Así que doy la bienvenida a mi amigo y hermano Luis Rafael Vargas Domínguez. Dios te bendiga, Luis. Amén, amén, Dorcas. Muchas gracias por tu invitación. De veras que me siento muy halagado y feliz de poder estar en este espacio, esperando que nuestra estadía por aquí sea de bendición para alguien. Yo sé que sí, que va a ser de mucha bendición. Amén. Y hay un aspecto que tú no sabes, y es que tú eres caballero. Ajá, sí. Y los testimonios de los caballeros como que son muy atractivos, déjame decirte. Me he dado cuenta últimamente en todo asunto. Pues eso está poderoso. Así que para nosotros es más que un placer tenerte aquí. Gracias, muchas gracias. Luis, queremos saber algo de ti. Cuéntanos de tu familia de origen. ¿Quién es Luis Rafael? Bien. Bueno, soy miembro de una familia de seis. Mi padre, Luis Alberto Vargas Binet, mi madre, Rafaela Domínguez Coronado. Ambos son oriundos de la provincia de Puerto Plata, en un pequeño paraje ahí entre La Colorada y Las Avispas de Puerto Plata, antes de llegar al pueblo. Se llama Los Cacao. De allá son mis padres. Tengo 3 hermanas. La que me sigue, Alejandrina Vargas, quien está casada con dos hijos, ¿no? Una hembra y un varón. Ellos viven fuera del país. Tengo a mi hermana Niuris María Vargas Domínguez también. Está casada con un amigo nuestro en común. Uh-huh. Y también está la más pequeña, que es Viviana Cristina Vargas Domínguez. O sea, somos una familia de 6. Pues nada, yo soy el mayor de todos. Y ese soy yo, mi familia de origen. ¿Y tú naciste en Puerto Plata o aquí en No, yo nací aquí en Santo Domingo. Hace unos añitos ya. Recientemente estuve de cumpleaños, de hecho. Pues felicidades. Gracias. El sábado pasado, sábado 11, estuve de cumpleaños. Yo regularmente siempre, cada vez que cumplo años, no sé, como que trato de tener una conversación muy personal con Dios, pero no hago como mucho coso con eso, tú sabes, a pesar de que en ocasiones, en algún ambiente, entre amigos y cosas, me pongo a relajar en base a eso. Oye, cumpleaños, pero realmente no, en sentido general. O sea, yo soy muy, muy tranquilo, muy como de estar en espacios bastante callado, tranquilo, apartarme, sí, reservado y todo eso, y pasar ese día especial, incluso hasta meditando, tratando de ver cómo el Señor me ha bendecido, las cosas que he vivido, y agradecer a Dios por las cosas que ha hecho en mí. Así que... ¿La pasaste bien? La pasé bien, de veras que sí. Me fui con mi esposa, con mis hijos y mis hermanas y mi madre y padre a una tierrita que tenemos por ahí, en medio de la naturaleza, el río y demás. Ellos prepararon algo muy lindo y para mí fue algo muy especial porque realmente pasé ese día con personas especiales. Claro. Sí.
con la gente que tú amas. Así es, así Eso la es muy pasamos lindo. muy bien, gracias a Dios. Me sentí muy bien. Muy bien. Luis, pero yo no sabía que tú eres el único varón de esa familia Ay, sí, ay, y sí. no te consentían mucho, dime. No, no. Y por ser el mayor y el varón. Tú sabes que los varones somos de las madres. Sí. Nosotros los varones no comemos cuento con nuestras madres y todo eso. Mi papá salió beneficiado porque las hembras son locas con los padres, ¿no? Le tocó 3. Wow, sí. Pero al ser el mayor de la casa, tú sabes, y ser el único varón, pues recaía sobre mí en muchas ocasiones responsabilidades para con mis hermanas. A temprana edad aprendí a tratar de actuar de la manera correcta porque entendía que como mayor debía tratar, por lo menos en esa área, de guiar a mis hermanas y de eso. Y desde muy temprano, muy pequeño, entregué mi vida al Señor, no desde el punto de vista que me bauticé, sino que en mi manera de actuar, la manera de yo dirigirme en casa, cuidar a mis hermanas, también cuidar a mi madre, tú sabes, me hizo como entender que tengo una responsabilidad en mi casa en ese sentido, y por esa razón quizás no fui tan consentido, porque tú sabes que ya cuando tú eres mayor, tú vienes siendo como la tercera figura en tu familia. Entonces en mi casa ya mis hermanas eran menor que yo y incluso yo tenía que ayudar en la casa. Yo recuerdo que mi mamá me hizo una limpia bota temprano. En los tiempos que todavía se podía, porque ahora tú sabes que es diferente, pero ya yo con 8 años, yo salía a limpiar zapatos y mami me decía, sal para que nos ayude con... Y traía dinero a la casa. Llevaba dinero a la casa y compartía, buscando la manera de mejorar las condiciones, de acuerdo a mis posibilidades como niño al fin. Pero sobre consentido no viví tanto eso, porque no tuve no tuve la oportunidad quizás de tener así como Tuviste más privilegio. Responsabilidad que otra cosa. Ajá, sí. Como hijo mayor. Viví, sí. El hermano mayor. El hermano y el hijo mayor, sí, todo eso. Entonces, pero no creo que consentido. Aunque mis hermanas, si supiera que en algunas ocasiones me dicen. Lo dicen. No, que tú eres el consentido. Pero no, de mis padres. No, principalmente de mi mamá. Dicen sí. ella. Pero no, mami. Lo que pasa es que es natural, el único hijo varón, tú sabes. Pero... Y oye, Luis, tú mencionaste que conociste a Jesús muy temprano. ¿Cómo conociste a Cristo Jesús? Bueno, mira, mami me cuenta que cuando ella supo que estaba embarazada de mí, lo primero que ella hizo fue dedicarme desde su vientre a Ya Dios. Tu madre era cristiana. Mami tenía formación cristiana. Iba a la iglesia madre, como se dice, ¿no? A la iglesia popular iba allá y participaba y todo eso. No era tan devota. Pero claro, en comparación con estos tiempos, podría decir que sí, que era una persona devota. Iba a su culto los domingos, como siempre. Y cuando supo que estaba embarazada de mí, pues su primera oración fue dedicarme. Así que cuando yo nací, mi mamá, ya si antes ella iba a la iglesia, ahora decidió ir un poquito más. Entiendo que seguro para ir como formándome en ese compromiso que hizo con Dios, al dedicarme desde su vientre. Y ella iba constantemente. Así que yo comencé a desarrollar este como compromiso con Dios. Como a darle el respeto que merecían las cosas que eran de Dios. Y muy temprano me cuenta ella, menos de 8 años, a mí me hicieron secretario de catecismo, ¿no? Y de hecho yo en algún momento consideré ser monaguillo, con la intención ya a futuro de ver si podía ser sacerdote. Eso lo pensé en algún momento de mi infancia. Pero ahí fue que yo comencé a yo tener ya como esta inclinación hacia
hacia los la temas vida, espirituales. hacia la vida cristiana, exactamente. Algunas cuestionantes que aún en mi pequeña edad me llegaban a la cabeza. Yo preguntaba, ¿a dónde va una persona cuando muere? Cuando muere, ¿qué pasará con el ser humano? Simplemente dejó de existir. ¿Qué hay después de aquí, de esta vida? ¿Solo existiremos nosotros en este mundo o existirán otros mundos? Eran preguntas que como niño yo me hacía. Una pregunta muy interesante para tu edad. Exacto, y todo eso como que en ese momento como que comenzó como a surgir en mí esa preocupación. Y nada, no fue entonces hasta ya la edad de los 11, 10 años que yo recibí una invitación especial. Como te decía, yo limpiaba zapatos, así que yo salí a limpiar los zapatos, estudiaba en la noche y salí a limpiar zapatos en el día. Y un día, mi hermana, una amiguita de la escuela, la invitó a su casa. Cuando ella la invita a la casa, ella ve una casa totalmente diferente a la nuestra. Comían, hablaban. ¿Cuál de tus hermanas, perdón? A mi hermana Alejandrina, Okay. la que me sigue a mí. Okay. Entonces ella recibió esa invitación de esa amiguita. Mami la dejó ir, como venía de la escuela, en ocasiones se paraba ahí y le llamó la atención cómo era la familia, una familia totalmente diferente, de la manera en que hablaban, cómo comían, cómo se vestían, todo eso. Incluso la amiguita le habló de Cristo, le habló de Jesús. Y mi hermana se quedó en la casa y la madre de esa niña se interesó por mi hermana, la aconsejaba, oraba por ella, hasta que un día la madre de la amiguita le dijo, yo quisiera conocer a tu madre, a tu familia. Y ella fue a casa e invitó tanto a mi hermana como a mi madre para que la acompañaran a un culto de la iglesia. Okay. Así es que mi mamá aceptó, recuerdo como ahora, y la segunda persona que invitaron, pues yo no fui porque yo estaba trabajando, limpiando zapatos. Mami fue a la iglesia y le gustó bastante. ¡Wow! ¿Qué iglesia? ¿Y a qué iglesia asistió? Ella asistió a la iglesia adventista del Séptimo Día en los Jardines del Norte. Okay. Nosotros vivíamos en el sector de Los Ríos para aquel entonces. Entonces ella... ¿Tú te criaste ahí en ese sector? Sí, yo mis años ya, mi niñez fue prácticamente ahí, a partir de los 5 o 6 años en adelante. Estuve ahí en los ríos. Y entonces la señora vivía también en Los Ríos, pero vivía más próximo a la Luperón, más próximo a los jardines. Entonces ahí ella invitó a mi madre. Y mi mamá fue. A mi mamá le encantó la iglesia. Le gustó desde el primer día. Y el sábado siguiente mi mamá me invitó para que la acompañara. Y yo le dije, no, mami, porque usted sabe que el sábado es el día que yo que pica. me va mejor, sí, que me va mejor, que yo salgo y yo puedo traer mucho dinero y que esto y que lo otro. Y mami me dijo, no, pero yo no te estoy preguntando. Fue una orden. Entonces yo recuerdo que yo, me preparé y fui con mi mamá a la iglesia. Pero yo mismo, cuando llegué... ¿Y qué edad tú tenías cuando? Yo tenía para ese entonces aproximadamente 10 años. 10 años. 10 años pasando a los 11. Y cuando yo fui, la manera en que se adoraba, había un coro que era parte de la iglesia. Y ese día tenía una música especial, una participación especial. Yo siempre me gustó la música, siempre. De hecho, cuando yo era un niño, yo me quedaba en el televisor viendo las orquestas cantando y el frente de la orquesta bailando. Yo le decía a mami, cuando yo sea grande, yo voy a cantar también en la televisión y voy a bailar porque me gustaba mucho la música. Así que cuando yo fui a la iglesia, lo primero que veo es un coro mixto. Aproximadamente para aquel entonces eran como 15 voces, 15 participantes, pero claro, cantando a 4 voces. Y yo lo vi y estaban bien vestidos, bien combinados. Yo dije, wow, para mí eso fue impresionante, porque yo nunca hubiese visto algo así.
la música, yo sabía y veía que los merengueros y que demás, pero ver un coro cantando a voces. A voces, eso era bello. Wow, entonces música sacra. Fue algo para mí un mundo diferente, porque yo venía de un ambiente que, claro, pero tú sabes que ya la música es música más vamos a decir, contemporánea, incluso hasta música tropical que se utiliza, más rítmica. Tambora, guira y todo eso. Entonces yo lo que veo ahora es que están tocando como una armonía. Una armonía y una forma que no solo se preocupaban por cómo cantaban, sino también por cómo se veían. Y me impresionó. Me impresionó que yo salí de la iglesia muy emocionado. Recuerdo que cuando yo salí, en mi interior yo dije, no, yo tengo que volver aquí. La iglesia estaba minada de jóvenes, muchos jóvenes. Y yo veía a todos los jóvenes con tal entusiasmo, o sea, todo y cada uno de ellos entusiasmado, tratando de que todo saliera bien. Y tú lo veías, la cara de preocupación, pero al mismo tiempo, pero tratando de hacer algo bien hecho. Como preocupado y ocupado en hacer algo bien. Y eso como que me marcó. Yo era un niño, simplemente observaba, no podía hablar mucho porque niño al fin, pero sí me impresionó y salí de ahí muy emocionado. Desde aquel entonces yo comencé a sentir algo diferente, siendo un niño. Muchas veces quizás los niños son menospreciados con respecto a lo que sienten internamente. Pero cuando el Espíritu Santo ha de tocar a alguien, como yo decía los otros días, el Espíritu Santo no tiene protocolo. El ser humano tiene protocolo para cada cosa. Ni prejuicios. Pero el Espíritu Santo no tiene ni protocolo. O sea, protocolo en el sentido de que hay protocolos que dicen no, que un niño de tal edad no debe ser bautizado. ¿Entiendes? Pero en este caso, cuando el Espíritu va a obrar en la vida de alguien, hay varias cosas que deben conjugarse. Primero, el entendimiento. O sea, la persona tiene que tener la capacidad de entender lo que está pasando. Y yo con 10 años tuve esa capacidad. Yo entendí en ese momento que estaba recibiendo un llamado especial. Gloria a Dios. Yo había nacido, mi madre me había puesto la mano de Dios, había ido a la iglesia y todo esto, pero esto simplemente era como una costumbre. Ya lo estaba haciendo por costumbre, lo estaba haciendo porque me llevaban, lo estaba haciendo porque alguien me dijo tienes que hacerlo, pero no porque salía de mí. Esa vez, al yo sentarme y ver y escuchar, yo fui impresionado por el Espíritu Santo. Gloria a Dios, con 10 años. Con 10 años yo fui impresionado por el Espíritu Santo y me di cuenta de que algo estaba ocurriendo y que yo debía actuar en consecuencia a lo que estaba pasando. Ya ahora no dependería de lo que alguien me decía que yo tenía que hacer. Es que ahora yo estoy teniendo un encuentro personal y directo con algo que me está comprometiendo, que yo me siento comprometido porque está poniendo en mi corazón un sentimiento diferente que yo en mi vida había sentido. Así es que yo dije, yo debo volver aquí. Gloria a Dios. Yo debo volver aquí. Y yo podría decir que el Espíritu Santo para conmigo utilizó como herramienta la música. Porque me impresionó, o sea, fui impresionado por el poder del Espíritu Santo y me sentí motivado a hacer cambios en mi vida y a entender que desde ese momento yo tenía que tomar una decisión. Así es que yo salí de ahí y cuando llegué a mi casa llegué tan emocionado que le dije a mi mamá, mami, ya no voy a limpiar zapatos más en sábado. Prefiero irme a la iglesia todos los sábados. Y comencé a ir a la iglesia. Ese día fue como un giro, no de 360, porque sería un giro completo, sino es que yo cambié de esta dirección hacia esta dirección. Y dije, no, yo debo ahora cambiar mi vida y mi vida tiene que estar orientada hacia lo que yo quiero. Y ahora mismo lo que yo quiero es seguir a Dios. Wow, gloria a Dios. Así es. Y ahí entonces ya viene otra etapa de mi vida, en la preadolescencia, no sé si a partir de los 10, pero en la preadolescencia,
la edad donde hay muchos cambios, temperamento, personalidad y demás. En ese momento, mi cambio consistió en yo depositar mi vida en las manos de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y si eso ocurrió en Luis, puede ocurrir en cada niño. Así es. Porque Luis es un ser humano. Así, como cualquier otro. O sea que este testimonio es muy poderoso, Luis. Amén. Y yo sé que va a edificar la vida de muchos padres. Padres que están sembrando y tienen temor por lo que están viendo. Pero si usted siembra bien, va a cosechar bien. Amén. Yo digo que el Espíritu Santo no tiene protocolo, por si acaso no, como no terminé la idea, es que cuando el Espíritu Santo ha de tocar a alguien, el Espíritu Santo no tiene que ver si tú eres negro, si eres blanco, no importa si tú estás eres pequeño, en una si eres iglesia grande, o si tú estás en otro lugar. El Espíritu Santo me tocó aquella vez, con 10 años, y yo decidí por mi vida. Quizás alguien pudo haber dicho, no, que tú no puedes decidir, o sea, que tú eres un niño, tus 10 años. Pero fui tocado realmente, y una muestra de eso es que han pasado 32 años. 32 años de yo haber tomado la decisión, 32 años de bautizarme, pero ya mi decisión había sido tomada a partir de mi temprana edad, de 10 años, 10 a 11 años aproximadamente. Gloria a Dios. Y algo también importante que debemos tomar de ahí, para muchos padres, hay padres y madres que van a la iglesia y dejan su niño en la casa. Así es. O entienden que este tema no es para niños. Pero no, Luis, los niños prestan atención, los niños escuchan y Dios le habla a los niños. Yo tengo un niño, Luisito, que Luisito, yo recuerdo cuando era un bebé, yo lo llevábamos a la iglesia, como es natural, y yo veía a Luisito mirando para todos los lados, mirando hacia allá, mirando hacia acá, y lo que yo menos pensaba era que Luisito estaba escuchando. Y cuando yo un día lo escucho en la casa, cantando un himno del himnario, pero completo, que yo no me lo sé, y él lo cantó completo. Y yo dije, wow, ¿y cuándo se aprendió eso? Incluso le dije, papi, ¿y quién te enseñó eso? Me dijo, no, papi, en el culto de la iglesia cuando vamos. O sea, que de una manera u otra el niño, que quizás nosotros no lo identifiquemos, creemos que no está prestando creemos, atención. Sí, pero de una manera u otra, el Espíritu Santo va a trabajar con cada ser vivo. No hay nadie que haya pasado por la tierra que haya dicho, no, yo no tuve una experiencia con el Espíritu Santo. De una manera u otra, el Consolador, el que se nos dejó para que nos guiara, el Espíritu Santo, pues habrá de impactarnos en algún momento, ya sea en temprana o ya en la adultez, pero realmente de una manera u otra todos vamos a tener un impacto, un encuentro especial y personal con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y entonces, ¿cuándo te bautizas? ¿Cuándo decides bautizarte? Bueno, después de ahí, a la edad de 10 años, cuando yo decidí bautizarme, cuando decidí seguir al Señor, comencé a ir a la iglesia con mi madre, veía los programas, salía a hacer obra misionera, e incluso en algún momento, antes de eso, me impresionó tanto la música que yo comencé. Mi papá tenía ya en casa un radio, toca cassette, doble casetera, y tenía varios cassettes de cantantes seculares. Y yo tomaba los cassettes, sabes que antes uno podía grabar desde la radio en el cassette. Así es que cuando había una emisora que ponía algunas canciones que yo quería aprendérmela, pero yo no me la podía aprender mientras la estaban sonando, yo debía grabarla. Así que yo me sentaba, porque recuerdo que era una emisora que ponían las canciones por peticiones. Así que cuando yo escuchaba que hacían la petición de la canción y el locutor la anunciaba, entonces yo de una vez me iba al radio y grababa la canción. Así yo me aprendí la canción que dice, Dios, transfórmame en santuario, entre otras canciones, porque yo aprovechaba esos segundos para yo grabarla. Y así le dañé muchos cassettes a mi papá.
Entonces, ¿se dio cuenta el padre? No, él se daba cuenta. Ay, ay, ay. Pero entonces, ¿qué sucede? Que yo participaba en la iglesia y todo esto. Tuve experiencias muy amargas en mi edad ya joven, antes de bautizarme. Tuve una con mi padre no iba a la iglesia, el enemigo lo usaba. Ahora yo me doy cuenta que realmente mi padre nunca hizo nada, sino era el enemigo a través de mi papá. Y yo recuerdo que dentro de las pruebas que tuve antes de yo ser bautizado, fue una que tuve en la que mi papá me dijo que debía limpiarle los zapatos un sábado. Yo le había dicho a mi papá que yo estaba dispuesto a limpiarle todos los zapatos cualquier día de la semana, pero porque por favor el sábado, porque yo había decidido seguir a Dios y había decidido no salir a limpiar para ir a la iglesia los sábados, y por ende yo entendía que el sábado, entonces mi papá aprovechó, el enemigo lo utilizó, y durante la semana nunca me dijo límpiame los zapatos, pero un sábado me dijo límpiame los zapatos. Y yo le dije a mi papá que yo le sentía, pero yo no le podía limpiar los zapatos ese día, porque ya habíamos hablado sobre eso. Y él dijo, es que en esta casa el que manda soy yo, y yo te estoy diciendo que me limpie los zapatos. Y yo le dije, yo lo siento, papi, pero yo no le puedo limpiar a usted los zapatos, porque ya he hablado sobre eso, y yo entiendo que entre usted y Dios debo primero obedecerlo a él. Mi papá me miró a la cara y se quitó la correa y me dijo, te lo voy a decir una vez más y no lo voy a repetir, límpiame los zapatos. Entonces yo le dije a mi papá, yo lo siento, papi, pero yo no le puedo limpiar los zapatos, hoy es sábado. Y mi papá, sin medir consecuencias, me tomó, me tiró al piso y desde el suelo comenzó entonces a darme correazos con la hebilla de la correa. Santo. Hasta que sacó de mi cuerpo sangre. Y entonces mi madre, al verme en el suelo y sangrando, se metió entre él y yo, y él dejó de golpearme. Y entonces ahí fue que se dio cuenta de lo que estaba pasando. Él estaba fuera de sí. Vivimos tiempos difíciles con mi padre, ¿sabes? En nuestra travesía para serle fiel a Dios, en los primeros años de nuestra fe, nosotros tuvimos que vivir situaciones difíciles. Persecución, maltrato, y podríamos decir que hasta abuso. El enemigo utilizaba fuertemente a mi papá. Y aquel día yo decidí ser fiel a Dios. Muchas veces nosotros decidimos entregarle nuestra vida a Dios, pero es condicional. Condicional ante cualquier cosa que pueda ocurrirnos. Muchas veces pasamos por situaciones que el Señor nos permite para fortalecer nuestra fe como parte de la formación de nuestro carácter espiritual, nuestro carácter de Cristo, porque ser cristiano no es algo que un nombre que tú te lo pones y ya. Tú tienes que vivir de acuerdo al nombre que lleva. Ser cristiano es ser igual a Cristo. Y ser igual a Cristo es, ¿estás dispuesto tú a que te escupan? ¿Estás dispuesto tú a que te persigan? Es más, ¿estás dispuesto tú a dar la vida por Cristo? Si no es así, entonces dice la palabra que el que no dejare padre o madre por causa de mi nombre no es digno de ser llamado cristiano. Sí. No es digno de ser llamado mi hijo. Entonces, yo aprendí en ese momento lo que significaba ser cristiano. No era simplemente decir, me gusta la iglesia y ser bautizado y punto. Yo tenía que pasar a otro nivel en mi vida espiritual. Era donde yo tenía que demostrar que la decisión que yo había tomado, yo iba a mantenerme firme a pesar de las circunstancias. Mi papá me miró, comenzó a golpearme y me tiró en el piso. Él me pisó la cabeza con los pies. Wow. Para que yo no me moviera. Y yo desde el suelo yo no me moví. Yo aguanté los correazos. Si estaba dispuesto a aguantar cualquier otra cosa que se le ocurriera. Pero en ese momento solamente él comenzó a castigarme con la correa porque yo decidí no limpiar los zapatos en sábado. Y al yo pensar en esto, me doy cuenta del nivel de determinación que yo había tenido en seguir a Cristo. Mi mamá, al ver, pues se tiró encima de mí. Es que tú te estás volviendo loco, le dice a mi papá. Me va a matar el muchacho.
porque él no se estaba dando cuenta de lo que estaba pasando y estaba sangrando. Y con una hebilla podía incluso hasta sacarme un ojo. Estaba poseído. Y entonces yo, al ver eso, mi papá, él abrió los ojos y cayó de rodillas frente a mí y me comenzó a pedir perdón. Yo no me di cuenta de lo que estaba ocurriendo en el momento. Y yo ni cuenta me di que estaba sangrando. Entonces ahí él me abrazó y me pidió disculpas, perdón. Y fue la última vez que él interfirió entre mi fe y él. Esa fue la mayor prueba de fe que viví. Entre otras, iba a visitar a mis abuelos en diciembre, y allá, como es cultura del dominicano, lo primero que se hace es que se mata un ¿qué? Un cerdo. Se mata un cerdo. Y yo había tomado con mucha firmeza mi fe. No era que yo necesitaba que alguien estuviera conmigo y me recordara que yo debía y no debía hacer. No. Yo había tomado con mucho carácter y responsabilidad mi fe. Yo estaba a kilómetros, a cientos de kilómetros de distancia de quien podía decirme no lo hagas. Y yo estaba solo y ellos me decían, pero prueba, pídele permiso, eso no es nada. Yo estoy hablando de 11 y 12 años. Y yo le decía, no, la Biblia dice que no debo comer eso. Y si la Biblia lo dice, pues, eso es más que suficiente. Y recuerdo que ya después de mi firmeza, al ellos ver eso, porque más de una ocasión me lo decían, ellos comenzaron a respetarme hasta el día de hoy. Mi familia, los tíos míos me respetan, me ven con tanto respeto que para ellos es como si fuera un pastor. Así que yo continué yendo a la iglesia, participando y demás. ¿Y tus hermanas se integraron también? Mis hermanas se fueron integrando. De hecho, el día que yo me bauticé, se bautizó conmigo Alejandrina, que fue la que recibió la invitación. Recuerdo que aquel día fue un 4 de octubre, viernes 4 de octubre, 8 de la noche, iglesia de los Jardines del Norte. Era el pastor para aquel entonces Manuel Paulino, quien ahora reside en Puerto Rico. Él era el pastor de la iglesia y me bautizó a mí y a mi hermana. Nos llamaron a los dos a la pila bautismal, entramos los dos, nos bautizaron nos bautizaron los dos estando en la pila y nos dimos un abrazo y eso fue muy emotivo. Mi mamá nos veía desde la congregación. Ella tenía deseo de bautizarse. No se había bautizado. Pero mi mamá no se podía bautizar porque ella no estaba casada con mi padre. Okay. Entonces ella primero debía resolver eso, más luego ya lo hizo. Pero ella tuvo que vernos desde allá, desde la congregación, se sintió muy contenta. A mi bautismo mi papá no fue. Estaba trabajando y mi hermana y yo éramos los más mayores. O sea, estamos hablando ya que fue para ya yo tenía 12 años para 13. 12 años para 13. Y así fue mi bautismo. De hecho, muchas personas el sábado siguiente se acercaron y me dijeron, pero yo pensaba que tú eras ya bautizado, porque ya yo cantaba. Ya tú participabas. Sí, era un niño y ya había dado ya testimonio de vida, profesión de fe, y era un niño, me podían participar en la iglesia y demás. Y fue algo muy lindo para la gloria. Me imagino que sí, fue algo bastante hermoso. Y tú sabes, ¿y por qué tu papá se oponía, por ejemplo, a que ustedes asistieran a la iglesia? Bueno, ¿Cuál era la razón que él daba para eso? Bueno, mira, te podría decir que la principal razón era que era el mismo diablo. Mi papá, en su edad, cuando era joven, mi papá era poseído por demonios. Ah, ok. Mi papá era poseído por demonios. Yo desconocía la historia, pero me cuentan que en ocasiones mi papá, como te decía al principio, ellos son de un campo de Puerto Plata, un campo que no tenía luz. Y cuando él era joven, me cuentan que había veces que él estaba caminando con algunos entre los caminos del campo y él salía huyendo
despavorido, entre piedras y matas. Entre esa oscuridad. Sí. Y luego le encontraban inconsciente en contenes en las calles. Una vez me dicen que se perdió y apareció en Santiago. Y él era poseído. Mi papá en ocasiones intentaba incluso hasta quitarse la vida, ahorcarse. Así que cuando mi papá tomaba, porque mi papá tomaba también alcohol, ya después que nosotros nacimos, el alcohol como que lo hacía vulnerable a posesiones. Y entonces mi papá, recuerdo que cuando nosotros comenzamos a ir a la iglesia, fue atacado fuertemente. Okay. Hubo un día que mi papá llegó a la casa ebrio y fue poseído por demonios. Y hubieron 7 hombres que lo agarraron, porque él agarraba las sillas y las subía con los dientes. Eso yo lo recuerdo porque yo lo vi. Lo vi. Eso yo lo vi. Y hubieron 7 personas luchando con mi papá. Salió de la casa y lo trataban de agarrar entre 7 personas y no podían. Se lo quitaba como que... Y todo eso. Y luego él fue a la casa y fue poseído por demonios. Y mi mamá cayó de rodillas frente a él y impuso su mano sobre su cabeza y comenzó a orar. Y yo vi cómo mi mamá de rodillas orando pudo hacer lo que no hicieron 7 hombres juntos. Gloria a Dios. Y yo dije, wow, pero Dios mío. Pero Dios tiene poder, dijiste tú. No, es que todo eso. Entonces ya yo me di cuenta, cuando mi papá caía en ese tipo de cosas, yo no le preguntaba a mi mamá, yo caía con ella de rodillas porque entendía que era la única manera en que podíamos. La única solución. Entonces, la principal razón por la que mi papá se oponía era esa. O sea, tú le preguntas a mi papá porque él, de él mismo, no te va a dar una respuesta. Porque él, en ocasiones él le decía a mi mamá, no, tú no vas para la iglesia hoy. Él. Pero ya fuera de ahí, era un opositor, no quería. De hecho, el día que mi mamá se iba a bautizar, mi papá le deseó lo peor. El amor de Dios.